es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos diseñando un sistema fotovoltaico de este tipo, ¿cierto? Acordémonos, por favor, que hay diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos. Hay sistemas fotovoltaicos on-grid, que son conectados a la red, y hay sistemas fotovoltaicos off-grid, que son sistemas que no están conectados a la red, es decir, son sistemas completamente aislados. Son sistemas que no se encuentran conectados con la red, y como no se encuentran conectados con la red, entonces tenemos necesariamente que colocar un banco de baterías para poder almacenar la energía que necesitamos utilizar durante las horas de la noche, ¿sí? El sistema fotovoltaico off-grid se compone de los componentes que aparecen en este diagrama unifilar. Vamos a ocultar esta barra para que se pueda ver mejor. Entonces, es un generador fotovoltaico, es decir, son unos paneles. Esta parte de acá, este cuadradito de aquí arriba, representa la cantidad de paneles que tenga nuestro sistema fotovoltaico. 210 paneles, 50 paneles, este es un diagrama unifilar, ¿cierto? Entonces, el sistema que nosotros estamos haciendo es un generador, o sea, unos paneles, que es esta parte de acá arriba, un controlador, el controlador de las baterías, y un inversor. Para hacer un recorderis, debido a que ayer fue una de las preguntas que resultó en la capacitación, conectar los paneles fotovoltaicos directamente con la batería sin un controlador no es recomendable, debido principalmente a que las baterías tienen dos problemas fundamentales, y es que las baterías sufren si se sobrecargan y sufren si se sobredescargan. Las dos cosas hacen que las baterías sufran muchísimo. Las dos cosas hacen que las baterías sufran muchísimo y comprometen la vida útil de las baterías. Entonces, debido a eso, nosotros entre el generador y las baterías colocamos algo que se llama un controlador, o que se llama un regulador. El nombre más apropiado es un controlador. Sin embargo, algunos lo conocen también como un regulador, otros lo llaman un cargador de baterías. Sin embargo, no me gusta tanto llamarlo como cargador de baterías, porque creo que es un término que se queda corto. O sea, es un término que se queda corto debido a que este equipo que se encuentra acá en la mitad, no solamente se encarga de cargar las baterías, sino que también se encarga de controlar la descarga de las baterías, ¿sí? Un cargador de un celular controla la carga de las baterías, más no controla la descarga de las baterías. El controlador fotovoltaico sí es un equipo que se encarga de monitorear las baterías en sus dos partes, ¿cierto? En la carga y en la descarga. Se encarga pues de estar pendiente de estas dos funciones. Entonces el controlador o el regulador está pendiente de qué nivel de carga tienen las baterías, ¿cierto? Entonces el controlador está muy cargada, listo, ya no le mando más carga. Se descargó demasiado, entonces le desconecto la carga, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que no se siga descargando. Y este de acá finalmente es un inversor. Hay diferentes tipos de controladores. Hay controladores que son de onda cuadrada, otros que son de onda cuadrada modificada y otros que son de onda senoidal. Los controladores de onda senoidal son controladores que se tienen que utilizar para aplicaciones residenciales. Ojo, cuando vamos a alimentar computadores, cuando vamos a alimentar equipos de sonido, televisores, eso tiene que ser con este tipo de controladores. Si colocamos un controlador de onda cuadrada, este controlador se va a dañar los equipos, principalmente los que funcionen con temporizadores de tiempo. Por eso es importante tener en cuenta que los controladores, cuando son para aplicaciones residenciales, tienen que ser de onda senoidal, ¿sí? De onda senoidal pura. Eso es lo que quería comentarles con respecto a los controladores. Los controladores pueden llegar a ser el equipo más barato de la instalación, pero
cumplen una función muy importante porque son los que se encargan de garantizar la vida útil de las baterías, y las baterías sí vienen a representar un costo muy alto en una instalación fotovoltaica. El costo, dependiendo de la autonomía, puede llegar a ser entre el 30 y el 50%. Incluso para manejar un rango como un poco más apropiado en determinados proyectos, podríamos decir que entre un 20 y un 50% del costo total de un sistema fotovoltaico. Sí, esto es lo que nosotros estamos diseñando. Ayer nosotros empezamos acá con las baterías. Empezamos con las baterías, todavía no las hemos terminado de calcular. Empezamos con las baterías, todavía no las hemos terminado de calcular como lo indiqué. Seguimos con el controlador, luego seguimos con el inversor, finalmente, perdón, luego de esto seguimos con los paneles, el inversor, el controlador y el inversor, y de esta manera nosotros tenemos calculado nuestro sistema fotovoltaico. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, y vamos a continuar entonces donde quedamos ayer. Nosotros ayer estábamos en esta parte de acá, ¿cierto? Ya alcanzamos a calcular las baterías. Llegamos hasta la parte en la que dijimos que calculamos la capacidad útil de las baterías y luego calculamos la capacidad total de las baterías. Haciendo ahí como un breve recorderis, la capacidad útil es la capacidad, es la cantidad de energía que va a ser utilizada por mis cargas, y la capacidad total pues es la capacidad útil más la capacidad que tiene que quedar dentro de las baterías para poder garantizar el tiempo de vida útil de las baterías que me indica el proveedor. Recordemos que las baterías no se pueden descargar al 100%, sino van a tener una vida útil muy corta. Realmente sí se pueden descargar un 100%. El problema es que su vida útil se acorta demasiado, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Había una pregunta, por favor, la voy a responder cuando lleguemos al final, o sea, al final del cálculo de baterías, es decir, por ahí en unos 10 minuticos más o menos creo que podré estar resolviendo esa pregunta, y es acerca de conexiones de baterías en serie y en paralelo. Conexiones de baterías en serie y en paralelo, y para poder hacer eso, pues nosotros vamos aquí a explicarlo. Lo vamos a explicar acá por medio de una manera muy gráfica, bien, continuando en esta parte de acá que nosotros estamos haciendo, ayer quedamos en que nuestras baterías iban a tener una capacidad de carga, iban a tener que almacenar una cantidad de energía equivalente a 45.718,5 vatios hora, ¿sí? Eso era lo que tenían que almacenar nuestras baterías, 45.718,5 vatios hora, ¿cierto? Esa cantidad de energía nosotros la determinamos dependiendo de lo que necesitaban un día. Sin embargo, nosotros las baterías las compramos por vatios hora. Sí y no en el chat. Las baterías las compramos por vatios hora. No, Jefferson, perfecto. No, Danilo, excelente. No, no, no. Luis Gerardo. Nerio, no, por amperaje. Tampoco, ojo, Nerio, tampoco la compramos por amperaje. Exacto, por amperios hora, o sea, la compramos por potencia. Sí, la compramos por potencia, no, perdón, las compramos por energía, pero el tipo de energía por el que la compramos no son vatios hora, sino que son amperios hora. Ojo, los amperios hora son una unidad de energía, no son una unidad de amperaje, son una unidad de energía, igual que los vatios hora son una unidad de energía, los amperios hora también son una unidad de energía. Nosotros tenemos, como lo tenemos en vatios hora, necesitamos pasarlo a amperios hora. Como lo tenemos en vatios hora, repito, tenemos que pasarlo a amperios hora. ¿Cómo pasamos esto a amperios hora? Pues de una manera muy sencilla, la voy a explicar acá, para que todos sepamos cuál es el sentido
para que todos sepamos cuál es el sentido de esto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? La energía es igual a la potencia. La potencia, las unidades de la potencia son vatios y las unidades del tiempo son horas, ¿cierto? Por eso, cuando yo multiplico vatios por hora, pues tengo que la energía son vatios por hora, ¿cierto? Eso es lo que nosotros todos ya conocemos, lo que todos ya sabemos. La energía son vatios por hora, ¿cierto? Y la potencia es igual, solamente la potencia es igual a tensión por corriente, ¿cierto? La potencia es igual a tensión por corriente y esto por horas, ¿cierto? Entonces, la potencia es igual a la tensión, la cual se da en voltios, y la corriente se da en amperios. Y la corriente se da en amperios, perdón. Y la corriente se da en amperios. Si nosotros dividimos todo esto, ¿cierto? Es decir, que los vatios hora también son equivalentes a voltios por amperios por hora. Si nosotros dividimos esta expresión si nosotros cogemos la energía que tenemos y la dividimos, cogemos la energía que tenemos en vatios hora y la dividimos sobre la corriente, nosotros vamos a tener ¿cierto? Perdón, la dividimos sobre la tensión, Mateo, se perdió la presentación. Sí. Sí. Listo, profe, ya la reanudo. Listo. Ahorita sí ya la están viendo. Sí, perfecto. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, nosotros si dividimos la energía sobre la tensión, pues vamos a tener que los voltios, la tensión en voltios, ¿sí? Por la corriente en amperios, por el tiempo que está en horas, ¿sí? Dividido sobre la tensión que está en voltios, pues nos va a dar muy sencillamente, que acá Otra vez, Mateo, se presta frente, es que la gente está tomando la presentación ellos. Otra vez. Sí. Listo, Se fue la presentación. Mira, le solicitamos a las personas de que apaguen sus cámaras, hermano. ¿Sí? Pues si no, así no vamos a poder dar la capacitación. Sí, profe, mire, lo que pasa es que deben de apagar el micrófono y la cámara porque ahí quieren compañeros ingresar y no han podido ingresar. Entonces se pone muy pesado la cuestión. Listo. Ahí están viendo todos mi presentación. No, no se ve nada, profe. Ahí la están viendo. ¿O todavía no? Sí, ingeniero, sí. No, ya, Sí, ya, ingeniero. Sí. Listo, perfecto. Entonces nosotros tenemos que si dividimos la energía que está en vatios hora sobre la tensión, vamos a tener
que la energía resultante va a estar en amperios hora, ¿cierto? Pues ¿por qué? Pues porque la tensión se cancela con la tensión y nos quedan amperios por hora, pues nos quedan amperios hora. Eso es. Entonces los amperios hora, como nosotros podemos ver, es una unidad, los amperios hora, como nosotros podemos verlo acá, es una unidad de energía. Ojo, no es una unidad de amperaje. Los amperios hora no quiere decir que nosotros le podamos sacar a una batería, por ejemplo, una batería de 100 amperios hora no es una batería a la que nosotros en una hora le podamos sacar 100 amperios. No, es simplemente una unidad de energía. Es como cuando a nosotros nos llega la factura del operador de red, del comercializador, nos llega la factura mensual de energía y nos dice, usted consumió 100 vatios en una hora. El consumir 100 vatios en una hora no quiere decir que el hecho de que nos llegue una factura por 100 kilovatios hora, no quiere decir que nosotros nos consumimos 100 kilovatios en una hora. Quiere decir que en un momento del mes nos consumimos 5 kilovatios, que en otro momento del mes nos consumimos 10 kilovatios, en otro nos consumimos 3 kilovatios hora, y así nos va sumando, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa con las baterías. Las unidades de las baterías son amperios hora, o sea, es las unidades de las baterías en las que, es las unidades más comunes en las que nosotros compramos las baterías, amperios hora, es lo más común, comprar las baterías en amperios hora, ¿sí? Ojo, eso hay que tenerlo claro, porque las baterías, acordémonos, tienen un tiempo de carga y tienen un tiempo de descarga. Entonces, si yo estoy pensando que una batería tiene una batería de 100 amperios hora, es una batería a la que le puedo sacar 100 amperios en una hora, me tiro la batería. O sea, una batería no se puede descargar en un tiempo tan corto. Acordémonos que las baterías tienen un tiempo de carga y tienen un tiempo de descarga. Si nosotros no cumplimos con ese tiempo de carga o no cumplimos con ese tiempo de descarga, la vida útil de la batería se va a ver considerablemente reducida, y ahí no va a ser problema del proveedor que nos la vendió, sino de nosotros por no haber hecho un uso adecuado de esta batería. Entonces, el término amperios hora no es un término de corriente, es una unidad de energía, Repito, el hecho de que una batería tenga 100 amperios hora no quiere decir que sea una batería a la cual se le pueden sacar 100 amperios en una hora, ¿sí? No es una batería a la cual se le pueden sacar 100 amperios en una hora. Listo. Entonces, dado que las baterías no se especifican en vatios hora, sino en amperios hora, es necesario coger la capacidad que nos dio en vatios hora y dividirla sobre la tensión de la batería, Entonces, lo que nosotros hacemos es que cogemos los 45.718,5 vatios hora y los dividimos sobre 12 voltios. Los dividimos sobre 12 voltios, que es lo que tiene cada batería. Es que hay baterías de 24 y de 48 voltios. Sí, pero son baterías que no son tan comerciales. Entonces, acá nos da que nuestro banco de baterías son 3.800, tiene que ser un banco de baterías en amperios hora de 3.809,9 amperios hora. 3.809,9 amperios hora de energía, repito, de energía. ¿Qué hacemos entonces con nuestro banco de baterías? Elías, Eduardo, cuando se maneja la corriente de flotación de las baterías, ahorita miramos un poco de eso, Eduardo. No quería decir que durante una hora suministrara X corriente de manera constante, no, eso no quiere decir, Elías. Eso es simplemente un indicativo de energía, es decir, la batería tiene 100 amperios hora o tiene 200 amperios hora, tiene 100 amperios hora o tiene 200 amperios hora, pero como tal, eso no quiere decir que nuestra batería pueda dar 100 amperios hora pueda dar 100 amperios durante una hora. Ojo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, nos vamos a tirar la batería. Tampoco quiere decir esto
tampoco quiere decir esto esto tampoco quiere decir que nosotros vayamos a poder cargar una batería de 100 amperios hora en una hora. No quiere decir esto. Esto lo que quiere decir es que las baterías van a almacenar, eh, las baterías van a almacenar una energía de 100 amperios hora, pero tienen un tiempo para cargarse y tienen un tiempo para descargarse. Si a la batería, eh, si a la batería le metemos 100 amperios en una hora, muy seguramente nos vamos a tirar la batería, debido a que le estamos metiendo mucha corriente y ella no está para eso. Luis Gerardo, Inge, o sea que una batería de 100 amperios hora no puede dar 100 amperios en un lapso de 5 minutos. Sí puede dar 100 amperios, los puede dar, pero es muy factible que se descargue la batería muy rápido. Y si se descarga la batería muy rápido en un lapso de 5 minutos, se puede estar tirando, la batería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la descarga muy rápido. Las baterías tienen unos tiempos de descarga. Dependiendo el tipo de batería, estas se pueden descargar en 10 horas. Lo más normal es que se puedan descargar en 10 horas. Eso es lo más normal que tiene, ¿cierto? Es lo más normal. Entonces, ya tenemos esto, ya tenemos que nuestro banco es de esta potencia que acabamos de ver, ¿cierto? Serafín, tal vez puedas intentar salir y volver a entrar otra vez para mirar a ver si de pronto es un tema de la conexión local, ¿sí? Por favor, ¿todos me escuchan bien? Sí. Claro que sí, ingeniero. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, la corriente de flotación de la batería, por el contrario, es cuando la batería ya está cargada al 100%, ¿cierto? Es cuando la batería ya está cargada al 100%, sí, pero como ustedes saben, la batería se autodescarga. Como ustedes saben, la batería se autodescarga diariamente. Debido a que la batería se autodescarga diariamente, entonces la corriente de flotación es para compensar esa autodescarga de la batería. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros instalamos un sistema fotovoltaico autónomo. Tenemos un sistema fotovoltaico, colocamos un sistema fotovoltaico autónomo. Ese día hubo una radiación solar impresionante. El día amaneció completamente soleado desde las 6 de la mañana. Amaneció un sol pues espectacular. Está el sol arriba en el cielo, o sea, todo el día estuvo soleado y nuestro sistema y nuestros paneles fotovoltaicos alcanzan a captar una gran potencia y durante el día, a las 3 de la tarde, ya las baterías están completamente cargadas y nosotros tenemos todas nuestras cargas, las tenemos Por favor, apagadas. cierren cámaras. Entonces, nuestras baterías están cargadas y nuestra demanda está desconectada. Como la demanda está desconectada, entonces la batería se autodescarga, pero ella ya está cargada. Entonces, Jonathan, sí estoy compartiendo pantalla, pero en estos momentos estoy metido en la parte del Google Meet porque estoy explicando unos conceptos de acá. Sí estoy compartiendo pantalla. Entonces, la corriente de flotación es una corriente que sirve para compensar la autodescarga de la batería. Acuérdense que las baterías se autodescargan. Esa corriente de flotación sirve para compensar esa autodescarga. Listo. Entonces, pregunta. Ya tenemos nuestro banco de baterías. ¿Qué hacemos? Tenemos un banco de 3.809,9 amperios. Primera pregunta. ¿Este banco es comercial? Sí y no, en el chat. No, perfecto. Perfecto. No es un banco de baterías comercial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución harían ustedes para poder colocar un banco de baterías? ¿Qué solución harían para poder colocar ese banco de baterías? Inge, buenas tardes, una cosita, porfa, compañeros, cierren las cámaras que no son necesarias, ¿sí? Para la fluidez de la reunión. Muchas gracias, Leandro. Entonces,
Comprar varias, Dani lo dice, comprar varias, listo. Supongamos un sistema serie paralelo, Nelson Augusto Contreras, un sistema serie paralelo, listo. Entonces, ¿cuántas baterías podemos colocar en serie? ¿Cuántas baterías podemos colocar en serie? Digamos que conseguimos baterías, nos vamos a la ferretería, ¿cierto? A la ferretería no, al almacén de eléctricos más cercano, al de nuestra confianza, al que siempre le compramos, y vamos y él nos dice, tengo baterías de 100 amperios hora. ¿Qué hacemos con esas baterías de 100 amperios hora? ¿Cuántas? 100 amperios hora, 12 voltios. 12 voltios. ¿Qué hacemos con esas baterías? ¿Las conectamos en serie o en paralelo? En el chat, rápidamente, paralelo. Jefferson Serna, paralelo. Tendría que comprar 39 baterías. Claro, paralelo, paralelo, serie. Por acá, serie. Julio Colmenares o Julie Colmenares, serie. ¿Cuántas podemos conectar en serie? En serie. Juan Carlos, en serie. Nelson, en serie. ¿Cuántas podemos conectar en serie? Mixto. Luis Alfonso Rojas, mixto. ¿Cuántas podemos conectar en serie? 10 en serie. Listo. Cada una tiene 12 voltios. 12 voltios por 12 voltios por 10. Entonces, ¿cuánto nos daría? 120 voltios. ¿Podemos tener 120 voltios en DC, sí o no en el chat? ¿Podemos tener 120 voltios en DC, sí o no en el chat? Depende. No. Veo varios no. La mayoría, muchos sí. Veo pocos no, pero veo que hay varios no. Yo diría que vamos como en un 80-20. Listo. Entonces vamos a verlo. Vamos a hacer un recorderis de la introducción. Entonces pilas porque en la introducción nosotros habíamos visto, ¿sí? Nosotros en la introducción habíamos hablado acerca de las baterías y como todo esto nosotros siempre, siempre lo cruzamos con la norma, entonces vamos a recordar lo que nos dice la norma con respecto a esto, ¿cierto? La norma nos dice, la NTC 2050 de 1998 en la sección 690, esta es la diapositiva, voy a darle ampliar para que todos la puedan ver bien, dice, las baterías de acumuladores de las viviendas deben tener sus celdas conectadas de modo que no puedan funcionar a más de 50 voltios, ojo, de modo que no puedan funcionar a más de 50 voltios, ¿en dónde está? Está en la sección 690-71 de la NTC 2050 de 1998. Excepción, cuando no haya partes energizadas accesibles durante las tareas normales de mantenimiento de las baterías. Es decir, yo puedo considerar conectar baterías en serie siempre y cuando, estas no superen los 50 voltios o puedo decidir colocar cualquier cantidad de baterías en serie que van a superar los 50 voltios, pero asegurarme de que las partes expuestas energizadas, de que no hayan partes expuestas energizadas, es decir, aíslo todo, a todo le coloco su termoencogible, a todo le coloco su aislamiento apropiado para garantizar que una persona que vaya a estar haciendo las labores de mantenimiento no vaya a estar en contacto con eso. Sí, esto me implicaría un poco más de trabajo, entonces ya sabemos que baterías en serie podemos conectar siempre que nosotros nos rijamos a estas dos condiciones. Entonces, si yo no quiero tener que aislar todas las partes energizadas accesibles, lo que puedo hacer es colocar baterías en paralelo. Es decir, que si tengo baterías de 12 voltios, máximo puedo colocar 4 baterías en serie. Máximo 4 baterías en serie. Jason, eso depende del inversor, si es de 24, 12 voltios o 48. Claro que sí, depende mucho del tipo de inversor que nosotros tengamos,
¿sí? Depende del tipo de inversor que nosotros tengamos, podríamos colocar en serie. Eso aplica sobre todo para los sistemas off-grid, ¿cierto? Pero está la limitante de la norma, Jason, que la norma nos dice lo de los 50 voltios. Es decir, que lo máximo que podemos colocar de baterías en serie son 4, porque las 4 nos darían 48 voltios. No, no, sí, John, si hay baterías de más amperios, solamente que estamos considerando para este ejemplo, si hay baterías de más amperios hora, no de más amperios, sino de más amperios hora, de más cantidad, de más capacidad de energía, solamente que estamos haciendo acá un razonamiento para ver cómo es el tema de las baterías en serie y de las baterías en paralelo. De 120, sí, claro que sí, hay inversores que aguantan esos 120, hay inversores que aguantan desde 180 voltios DC hasta 800, desde 180 voltios DC hasta 850, sí, pero vamos a centrarnos en este ejemplo. Listo, vamos a centrarnos en este ejemplo. Entonces, vamos donde el almacén de eléctricos, donde el proveedor de eléctricos de confianza, el que ya sabemos que nos da buenos precios, con el que tenemos vara, el que nos da crédito, y él nos dice, solamente tengo baterías de 100 amperios hora. Entonces, vamos a necesitar, como lo habíamos dicho, vamos a necesitar, para el ejemplo, para nuestro ejemplo, como son baterías de 100 amperios hora, necesitaríamos 38 o 39 baterías. Digamos que con 38 baterías son suficientes. Entonces, 38 baterías de 100 amperios hora. 38 baterías de 100 amperios hora. ¿Sí? Entonces, 38 baterías de 100 amperios hora. Entonces decimos, como no podemos colocar, una de las opciones sería que nosotros dijéramos, listo, vea, hacemos series de 4 y colocamos 4 baterías en serie y el resto las colocamos en paralelo, de a 4 vamos colocando en paralelo, ¿cierto? Podemos decidir hacer esto. Eh, podría ser esta también una opción, ¿cierto? Ojo, la conexión de baterías en paralelo a nosotros, a todos, en nuestros cursos nos enseñaron, que nosotros podíamos hacer conexiones de baterías en serie y en paralelo. Sí, que eso no tenía ningún inconveniente, que eso era lo más común del mundo, ¿cierto? Esto no es tan cierto, esto no viene a ser tan cierto. Es decir, y lo voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué esto no es tan cierto. Nosotros vamos a suponer que aquí tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos una batería. Entonces, vamos a decir, vamos a dibujar acá las baterías, ¿cierto? Esta es nuestra batería, esta es una de nuestras baterías. Por acá tiene, digamos que el polo positivo. Vemos que en esta parte tiene el polo positivo. ¿Sí? Vamos a explicarlo acá cómo funciona esto y cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con baterías. ¿Cierto? Entonces, nosotros, este es el polo positivo de nuestra batería, ¿sí? Y acá está el polo negativo. Listo. Aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. Nosotros decidimos colocar, supongamos que vamos a colocar 4 baterías en paralelo de 100 amperios hora. ¿Sí? Todas estas baterías aquí van a estar nuestras 4 baterías. Listo. Este es un diagrama muy sencillo, muy simple, solamente indicativo. Acá están las baterías y acá están sus conexiones de una manera muy, muy simplificada. Es simplemente para que podamos entender el concepto. Es simplemente para que podamos entender el concepto.
Quedó bastante pequeña la letra, así que vamos a incrementarla para que se vea. Listo. Entonces, tenemos cuatro baterías, perdón, todas de 100 amperios hora, 12 voltios. Todas de 100 amperios hora, 12 voltios. Es decir, que cuando nosotros medimos entre este par de puntos, entre acá, si venimos con un multímetro y medimos entre este par de puntos, pues nosotros vamos a medir una tensión de salida de 12 voltios acá, ¿cierto? Aquí vamos a tener, entre estos dos terminales, vamos a tener 400 amperios hora, vamos a tener 400 amperios hora, 12 voltios, ¿sí? Vamos a tener entre estos dos terminales. Así. Si midiéramos ahí con un multímetro, encontraríamos eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tenemos ya nuestro sistema armado, ¿cierto? Ahí ya tenemos nuestro sistema armado. Entonces, esta parte de las baterías, vamos a suponer que por alguna razón, aquí está nuestra carga, ¿cierto? Aquí va a estar nuestra carga. Dibujémosla como un cuadradito. Esta va a ser nuestra carga. Carga, pongámosle acá, ¿cierto? Carga eléctrica. Aquí está la carga eléctrica. Entonces, bajo condiciones normales, la corriente va a ser lo siguiente. Va a venir acá, ¿cierto? La corriente va a venir aquí. Va a dar la vueltica por acá, ¿cierto? Acá viene, acá da otra vueltica, llega hasta acá, viene una línea, viene acá y pasaría así, ¿cierto? Y viene acá, da otra vez la vuelta, viene aquí y este es el recorrido de nuestra corriente, ¿cierto? Y aquí está el recorrido de nuestra corriente. Esta es nuestra corriente eléctrica. Entonces, resulta, pilas, esta es la corriente eléctrica. Entonces, analicemos la siguiente situación. Ese es el recorrido que hace nuestra corriente. Entra por acá, vuelve y sale. Listo, ahí está nuestro banco de condensadores. Este es nuestro banco de condensadores, ¿cierto? Resulta que, ¿qué pasa si por alguna razón esta batería de acá, si por Mateo, banco de baterías. Banco de banco de baterías. baterías, sí. Este sería nuestro banco de baterías, ¿sí? Entonces, si por alguna razón esta batería de acá, esta sola, o sea, todo esto nos compone el banco, ¿cierto? O lo que se llama lo mismo el acumulador. Si por alguna razón nuestro banco esta batería entrara en cortocircuito, si por alguna razón esta batería entrara en cortocircuito, pues ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entrar en cortocircuito, pues ¿qué va a pasar? La corriente ya no va a fluir en esta dirección, la corriente no va a fluir en esta dirección, sino que la corriente lo que va a hacer es que la corriente de esta batería va a venir acá, ¿cierto? Va a venir, va a entrar por acá. Hacer esto, va a dar esta vuelta por acá, y viene acá,
y viene acá a alimentar este cortocircuito, ¿cierto? Viene y alimenta este cortocircuito. Lo mismo va a ser la corriente de acá. Lo mismo va a ser la corriente de esta batería y lo mismo va a ser la corriente de esta batería. Claro, como la corriente siempre busca el camino de menos resistencia, pues entonces lo que va a hacer la corriente es que no se va a ir por acá. ¿Por qué no se va a ir para donde está nuestra carga eléctrica? Pues por una razón muy sencilla, porque por aquí hay más resistencia que donde está este cortocircuito. Entonces lo que pasa ahí es que todas las corrientes de todas las demás baterías, todas las corrientes de todas las demás baterías vienen a alimentar este cortocircuito. La de acá se viene para acá, la de acá llega a este punto y dice, ¿para dónde me voy? ¿Para esta carga que tiene mayor resistencia o me voy para este cortocircuito? Entonces, claro, como la corriente siempre busca el camino de menor resistencia, pues se viene para el cortocircuito. La de esta batería hace esto y la de esta batería hace lo mismo. Y resulta que cuando todas estas corrientes empiezan a alimentar esta batería que está en cortocircuito, pues entonces esta batería que está en cortocircuito se incendia. Y esto viene a ser algo supremamente peligroso. Por eso es que la conexión de baterías en paralelo no es recomendada. O sea, no se recomienda conectar baterías en paralelo. ¿Por qué no se recomienda? Pues porque se puede presentar este tipo de situaciones. Ojo, se puede presentar este tipo de situaciones. Si nosotros tenemos solamente la opción o sea, la única solución que tenemos es colocar baterías en paralelo, o sea, porque fue la única, no se me ocurre en estos momentos qué tipo de situación, pero supongamos que haya un caso hipotético, una situación en la cual la única solución para nuestro acumulador o para nuestro banco de baterías sea colocar baterías en paralelo, tenemos que, en ese caso, nosotros tenemos que mirar la opción, tenemos que considerar, ¿sí? No es lo recomendable, por favor, vuelvo y repito, esto no es lo recomendable. Lo recomendable no es colocar baterías en paralelo. Sin embargo, si es la única opción, si es la única solución que nosotros encontramos, si es la única salida, si es la única manera de resolver nuestro problema, pues lo que tenemos que hacer es venir acá y colocar un fusible entre baterías, ¿sí? Colocamos un fusible entre baterías y lo que pasa ya con este fusible, es que este fusible nos limita la corriente, pero esto no es lo recomendable, por favor. Esto se debe evitar al máximo. ¿Qué pasa? Que cuando los sistemas fotovoltaicos, eh, empezaron, cuando los sistemas fotovoltaicos empezaron a volverse populares aquí en Colombia, pues entonces nosotros acá, muchas personas llegaron y dijeron, no, pues hombre, esto se va a volver negocio, compremos un lote de baterías. Entonces compraron lotes de baterías de 100 amperios hora o de 200 amperios hora, que eran los más comerciales, y resulta que los bancos de baterías no se deben armar con baterías, no se deben armar con tantas baterías en paralelo. Entonces la gente pues las empezó a conectar así, pero esto no es lo recomendable. Esto no es lo que se recomienda. O sea, lo recomendable es colocar las baterías en serie. Sin embargo, tengamos presente que la norma establece un límite de tensión en DC para poder instalar nuestro banco de baterías, que son 50 voltios, es decir, 4 baterías de 12 voltios en serie. 4 baterías de 12 voltios en serie. Por favor, ¿se entiende este concepto? Sí y no en el chat. Las he visto conectadas hasta 10 en serie, no es lo recomendable. Si son
de 12 voltios no es lo recomendable. Ojo, porque hay unos bancos, hay unas baterías que vienen a 2 voltios, ¿sí? Hay unas baterías que vienen a 2 voltios, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo colocar 50 baterías en serie. Puedo colocar, puedo colocar 25 en serie, perdón. Puedo colocar 24 para que me queden 48 voltios, ¿sí? Y no irme a pasar. En ese caso podría colocar 24 en serie para no irme a pasar. Son baterías que vienen de 2 voltios. Sí, son más grandes, exacto. Son más grandes, pero son baterías de 2 voltios. Son baterías de 2 voltios, se pueden mandar a hacer. Aquí hay un proveedor a nivel nacional que las fabrica. Yo solamente conozco uno, está ubicado en el eje cafetero. Es un proveedor muy bueno. Te fabrica el banco de baterías que vos necesites, pero pilas porque hay muchas baterías que son baterías de 100 amperios hora, 12 voltios. Cuando uno sale a conseguir baterías, encuentra baterías principalmente de 12 voltios, de 100 amperios hora. Es más, yo he querido conseguir de 24 voltios y es muy complicado. He querido conseguir baterías de otros niveles de otro amperaje, pero no ha sido posible tampoco. O sea, no ha sido, por lo menos conseguir de 800 amperios hora o eso, no. Pero nosotros debemos conseguir proveedores que sean capaces de suministrarnos nuestro banco de baterías, el banco de baterías que nosotros necesitamos. Javier, pero a menor voltaje es mayor el tiempo de carga. Depende del proveedor, Javier. Realmente depende mucho del proveedor, ¿sí? Realmente depende mucho del proveedor. Leandro Viveros, no son comerciales. Claro que no son tan comerciales, pero yo las puedo mandar a fabricar, ¿sí? Y me las entregan en un tiempo determinado. Lo importante es que nosotros, en los sistemas de baterías vienen a ser riesgosos. Por favor, eso hay que tenerlo en cuenta. Los sistemas de baterías vienen a ser riesgosos porque nosotros podemos generar un incendio, porque se puede llegar a causar una explosión si no tenemos buena ventilación de nuestro cuarto de baterías. Tiene que tener buena ventilación, ¿sí? Entonces, es mejor mandarlas a hacer. Cristian Camilo, claro que sí, me las comparten, yo les envío el fabricante con esta presentación, no lo voy a decir así, pues no lo voy a decir acá, pues como porque el video queda grabado y no quiero pues como estar haciendo gestión comercial o publicidad pues a proveedores, pero hay un proveedor que las fabrica, uno se los manda a hacer y son muy buenos, son muy buenos. Entonces, en nuestro cálculo, como este concepto ya quedó claro, en nuestro cálculo, nosotros vamos a venir acá y vamos a decir que la potencia unitaria de nuestro banco de baterías es 3.800 amperios hora. La potencia total del banco va a ser 3.800 amperios hora. Sacamos una tablita de resumen como la que aparece acá. La potencia total del banco es de 3.800 amperios hora. El voltaje nominal es de 12 voltios. La cantidad es una sola batería. La mando a fabricar una sola batería de 12 voltios con este proveedor que yo les digo. Y él me da una sola batería grande. Me da una sola batería. Es una batería grande de 12 voltios. Él la fabrica. El tipo de baterías es AGM o VRLA. AGM o VRLA. Pregunta en el chat. ¿La batería AGM o VRLA es una batería tipo seco o es una batería con electrolito aparte? Con electrolito líquido. José Antonio, seco. Son de gel, seco, exacto. Son baterías tipo seco. Si la instalación va a ser en Barranquilla, colocamos una batería tipo seco, aplica batería tipo seco, sí o no en el chat. No. Robert dice que no, sí. Javier dice que no, Luis Antonio dice que sí, Aníbal que sí, René que sí. Ludwig Moreno dice que no, Fabio que no, Jesús Armando no, Gerson que sí, listo. Veo que la mayoría establece que sí. Ojo, las baterías tipo seco no es recomendable, no se recomienda colocarlas en sitios que sean, que tengan unas temperaturas muy altas,
que tengan unas temperaturas muy altas, a menos que se les vaya a colocar más que refrigeración, ventilación. Perdón, más que ventilación, refrigeración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son baterías que con temperaturas altas el electrolito tiende a evaporarse muy rápido. O sea, tienden a secarse muy rápido por dentro, a pesar de que son tipo gel o que son tipo AGM, el electrolito se tiende a evaporar muy rápido. Mateo, pero es que en una batería el electrolito sea líquido, ese no se evapora. ¿Qué tiene? Pues no, ese también se evapora. Lo que pasa es que a la batería que tiene líquido por dentro, yo le puedo reponer el líquido. Es decir, yo puedo llegar, pedir el agua y reponérsela. ¿Sí? Mientras que con la batería tipo gel o con la batería tipo AGM no es posible reponerle este electrolito porque el electrolito viene de una vez en gel. ¿Sí? Entonces, altas temperaturas, ¿de qué temperatura nos estamos refiriendo? Temperaturas como la de Villavicencio, temperaturas como la de San José del Guaviare, temperaturas como la de Puerto Inírida, Barranquilla, Valledupar, Girardot, etcétera. Todos esos sitios. Cúcuta, claro, Cúcuta también. Cúcuta también. Lo recomendable en Cúcuta es colocar baterías que sean Arauca también. Baterías que venga el electrolito líquido, que vienen las celdas y el electrolito por de aparte, y usted le echa el electrolito. ¿Por qué es recomendable así? Porque usted le puede estar reponiendo el líquido, le puede estar reponiendo el líquido. Usted le abre unas tapitas y le repone el líquido que se le bajó. Es así. Listo. Ese sería nuestro banco de baterías. Ese sería nuestro banco de baterías. Dimensionamiento de paneles fotovoltaicos. Dimensionamiento de paneles fotovoltaicos. Entonces, dado que para sistemas autónomos suele instalarse un regulador entre los paneles y las baterías, es necesario considerar dentro del cálculo de los paneles las pérdidas de energía debidas al regulador. Ojo, nosotros en todo el cálculo que hicimos por acá atrás, nosotros en ningún momento tuvimos en cuenta las pérdidas del regulador o del controlador, ¿cierto? Nosotros no tuvimos en cuenta esas pérdidas en ningún momento. Tuvimos en cuenta las pérdidas de las baterías, que son estas dos. Tuvimos en cuenta las pérdidas del inversor y tuvimos en cuenta las pérdidas de los demás aparatos eléctricos, pero en ningún momento en R, en este factor R, nosotros incluimos las pérdidas al controlador. Dado que nosotros no incluimos esas pérdidas, las pérdidas del controlador, entonces acá tenemos que incluir esas pérdidas, ¿cierto? Entonces, las pérdidas de energía en el regulador o en el controlador son difíciles de calcular debido principalmente a que dependen del estado de carga de la batería, que a su vez depende del perfil de consumo diario. Dado que el periodo de interés en este análisis corresponde al menos favorable, que es en el cual el estado de la carga de las baterías se alcanza pocas veces, el estado de carga máxima de las baterías se alcanza pocas veces, el regulador no desaprovechará mucha energía. Es aceptable tomar un rendimiento del 90%. Es aceptable tomar un rendimiento del 90%. La energía que deben suministrar los paneles se calcula de acuerdo a la ecuación. La energía de los paneles es igual a la energía, ¿sí? A la energía que incluye la energía teórica y la energía de pérdida dividido 0.9, ¿cierto? El 0.9, ¿sí? Es debido a las pérdidas del controlador. O sea, este 0.9 es debido a las pérdidas del controlador, donde E corresponde a la energía necesaria diariamente, ¿cierto? El número de paneles, por su parte, se calcula de acuerdo a la ecuación 7. Es decir, se calcula de acuerdo con esta ecuación. Entonces, la energía de los paneles dividido 0.9 por la potencia unitaria de los paneles por las horas pico solares, ¿cierto? Donde P es la potencia pico del panel, mientras que HPS son las horas pico solares. En el factor de corrección 0,9 se incluyen las pérdidas debidas, por ejemplo, a la suciedad de los paneles, pérdidas por reflexión en los momentos de incidencia muy oblicua, entre otras, ¿cierto? Entonces, estos 0.9 hacen referencia a las pérdidas en el panel. Esta P es la potencia unitaria de cada panel y las horas pico solares son es un concepto que ya voy a explicar. Y la energía de los paneles, ¿cierto? Es la energía que ya habíamos calculado anteriormente. Por favor.
Sergio, sí, tal cual. Entonces, las horas pico solares, por favor, ¿saben lo que es el concepto de horas pico solares? Sí y no en el chat. Sí, sí, no. Listo. Por favor, ¿cuál es el concepto de horas pico solares en el chat? Rápidamente, para saber si lo explico o no. ¿Cuál es el concepto de horas pico solares? La radiación solar. John Gilberto, va por ahí. ¿Qué más? Son las horas con mayor radiación solar. No, Javier, no es propiamente eso. Juan Carlos Fonseca, 10 a 3. No, vos me estás hablando del periodo de la ventana solar. La ventana solar es entre 9 a 3 de la tarde, de 9:00 AM aproximadamente a 03 PM, ¿cierto? Esas horas, la ventana solar es el momento en el que el sol está en su punto máximo. Tiempo de radiación diaria es la hora de mayor radiación, no propiamente. ¿Cuántas horas suman eso en total durante un día? Ever, no. Entonces explíqueme. La máxima potencia del panel, tampoco. Horas de mayor sol, tampoco. Ángulos de radiación. 4.5 del clima de la zona acerca de la línea ecuatorial. No, lo voy a explicar. Las horas en las cuales hay picos máximos de radiación, no, lo voy a explicar. Voy a explicar el concepto de las horas picos solares. Lo voy a explicar con esta diapositiva de acá, ¿cierto? Entonces, las horas picos solares, ¿sí? Son lo siguiente, son lo siguiente. En la parte de arriba, en esta gráfica de acá, la que voy a colocar en rojito, ¿sí? En esta gráfica que coloco en rojo, en la gráfica que está en rojo, nosotros podemos ver lo que es el comportamiento del sol durante un día cualquiera. Entonces, el sol, digamos, aquí en esta gráfica, el sol sale como más o menos como a las 6 de la mañana, más o menos como a las 6 de la mañana. Entonces, el sol sale a las 6 de la mañana. En este eje vertical, en esta parte de acá, está la energía que genera el sol por metro cuadrado. Está la potencia que genera por vatio por metro cuadrado. Es decir, la irradiancia. Y en este eje se encuentra el tiempo que dura con esa irradiancia. Entonces, el sol sale a las 6 de la mañana, genera un poquito de energía, ¿cierto? Genera un poquito de energía, o sea, como sale muy bajito, pues tiene poca irradiancia, entonces genera poca energía. Después llega a las 8 de la mañana, sube un poquito y está dando más energía ya son las 8 de la mañana, ya está un poquito más alto en el cielo. Luego llega a las 9 de la mañana por acá y ya está generando una radiación muy alta. Y se mantiene con esa radiación, sigue subiendo hasta que llega al mediodía. Cuando llega a las 12, llega a su punto más alto y genera la cantidad de energía, la mayor cantidad de energía en ese día, ¿cierto? Él llegó acá a este punto y generó la mayor cantidad de energía. Luego, como ya llegó al mediodía, empieza otra vez a bajar y genera menos energía a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, él genera menos energía, hasta que ya llega por acá a las 5, las 6, y él ya genera mucha menos energía que la que estaba generando al mediodía, ya va buscando cómo ocultarse, ¿cierto? Y genera menos, hasta que llega acá y pum, finalmente se oculta y acá ya no genera energía. Estas líneas que se encuentran acá oblicuas indican esta área que se encuentra debajo de esta curva, indica toda la energía que se generó con los paneles fotovoltaicos que generó el sol durante un día. Ojo, esta línea por acá que se encuentra este achuradito indica la energía que generó desde que salió el sol hasta que se ocultó. Entonces, el sol desde que sale hasta que se oculta genera una energía determinada.
Pero, ¿cómo hago yo para diseñar con esa energía sabiendo que es una energía variable durante el día? O sea, por la mañana habían 250 vatios por metro cuadrado, vatios hora por metro cuadrado, después llegó acá a las 8 y ahí, después llegó a las 8 y hay 300 vatios hora por metro cuadrado. Entonces yo no tengo un valor de energía para poder diseñar, o sea, no tengo un valor constante para poder diseñar. Entonces, ¿qué pasó? Pues los teóricos de esto llegaron y dijeron, no, vea, hermano, hagamos una cosa, para que no peleemos y para que sea mucho más fácil diseñar, pues digamos que toda esta energía que generó el sol, desde que salió hasta que se ocultó, es equivalente a la energía que se genera si el sol está oscuro, está oscuro, está oscuro, está oscuro, hasta que llegan las 8 y las 9 de la mañana y el sol sale a todo lo alto. Es decir, es como si el sol, toda la energía que se genera acá es equivalente a que el sol saliera a las 9 de la mañana, pero saliera tan alto como si fuera el mediodía y se quedara allá arriba, se quedara allá arriba, quieto, estático, y así se quedara hasta que llegaran las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces salió aquí a las 9, o salió a las 8:30, o salió a las 8 de la mañana, dependiendo la cantidad de horas pico solares, pero salió como si fuera el mediodía y se quedó quieto ahí arriba, y cuando llegaron las 4 de la tarde o las 3:30 de la tarde, ¡pum!, se ocultó, se puso de noche, ¿sí? Esas son las horas pico solares, es decir, esas horas pico solares lo que me están diciendo es pilas, porque toda la energía que genera el sol en un sitio determinado, en Santa Marta, en Barranquilla, en Bogotá, en Tunja, en Cúcuta, en Bucaramanga, en donde estemos, en el Valle del Cauca, es equivalente en cualquier parte, toda la energía que genera el sol, variable durante el día, es equivalente a la energía que produciría el sol si estuviera tantas horas en el mediodía, si estuviera tantas horas suministrando la energía que suministra en el mediodía. Entonces, por eso las horas pico solares cambian dependiendo de la región. Por ejemplo, en la costa generalmente son 6 horas o son 5 horas, 5 o 6 horas. Aquí en Bogotá son 4.5 horas. En Medellín son unas horas diferentes. En la costa pacífica son como 3 horas o 3.5 horas. Entonces, por favor, ¿está claro el concepto de las horas pico solares? Sí y no en el chat. Sí, listo. Veo que para todos quedó entendido. Entonces, ese concepto de las horas pico solares a mí sí me permite diseñar. El concepto de las horas pico solares a mí sí me permite diseñar, ¿cierto? Ojo, la radiación que produce el sol al mediodía son 1000 vatios por metro cuadrado. Esa es la radiación que produce al mediodía. Entonces, repito, es como si el sol de repente está oscuro, y cuando llegaron las 9, las 8 de la mañana, ¡pum!, se puso como si fuera el mediodía y se quedó ahí como si fuera el mediodía hasta que fueran las 4 de la tarde y ahí se volvió otra vez a ocultar. Ahí se volvió a poner de noche. Ese es el concepto de horas pico solares. Listo. Entonces, las horas pico solares pueden ser obtenidas de mapa de radiación solar de la UVME, Atlas Interactivo del IDEAM, el sitio de PBWatt, el sitio de NREL, el sitio de RedScreen. O sea, hay diferentes sitios donde nosotros podemos determinar la radiación solar de acá, la radiación solar de un sitio determinado. Entonces, el Atlas Interactivo, aprovechando que estamos acá, pues vamos a mirar de una vez el Atlas Interactivo del IDEAM. Entonces, Atlas Interactivo IDEAM. Véalo, acá abajo está, ¿cierto? Entonces venimos y entramos al Atlas Interactivo del IDEAM y nosotros por acá nos encontramos lo que es la irradiación global. Nos encontramos lo que es la irradiación global horizontal. Entonces venimos acá. Y si queremos buscar el de un sitio determinado, pues venimos y nos metemos acá, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, la radiación global de Cúcuta. Entonces, radiación global en Cúcuta. Bueno, pues acá nos está diciendo que la radiación global en Cúcuta, sí, tiene esto. Entonces, me está generando por acá 4.300 en enero, 4.300 vatios hora por metro cuadrado. En febrero entonces ya nos está generando más o menos 4.200, en marzo ya nos está generando como 4.250 y así me va sacando como lo que es los valores por cada mes.
nos está sacando lo que son los valores por cada mes, ¿cierto? Si nosotros nos acercamos acá, aquí aparece Cúcuta y aquí en esta parte está por colores la irradiancia, ¿cierto? Nosotros podemos venir a buscar cualquier otro municipio que haya por acá. Entonces acá, si yo me paro por acá, entonces tengo que estar entre 4 y 4.5 horas pico solares. Ojo, acá me está diciendo, son de 4,0 a 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado. O sea, para Santander, ¿cierto? Para Santander. Entonces acá, Santander. Los norte de Santander. Entonces, ¿qué pasa? Allá nos dice que son son de 4. Aquí en Cúcuta nos dice que son de 4 a 4,5. De 4 a 4,5, 4,0 a 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿cierto? Es decir, que nosotros, cuando vayamos y encontremos eso en el mapa, la página de la NASA también lo tiene, Leandro, claro que sí. La página de la NASA, lo tiene el de PVSys, lo tiene el de PVWatt, etcétera. Entonces, cuando nos dice de 4 a 4,5 kilovatios hora, eso quiere decir que son de 4,0 a 4,5 horas. ¿Sí? De 4 a 4,5 horas. Nosotros allá, vuelvo y repito, en el Atlas lo vamos a encontrar, claro que sí. Nosotros en el Atlas, Javier, ya te respondo la pregunta. Nosotros en el Atlas, siempre que encontremos de 4 a 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado, ya sabemos que son de 4 a 4,5 horas. Son de 4 a 4,5 horas. Pero no solo se debe calcular por día o mes, sino promediar durante todos los meses del año. Javier, depende del tipo de diseño que estemos haciendo. Para este diseño en particular, nosotros vamos a trabajar con el mes de peor radiación solar. ¿Por qué? Porque con el mes, si nosotros decimos, si en el mes de peor radiación solar somos capaces de suministrar la energía de nuestro sistema, que necesita la carga que tenemos nosotros, pues va a ser capaz de suministrarlo en el resto de los meses. Si en el mes de peor radiación solar es capaz, en el mes que menos radiación hay, que menos sol hay, nuestro generador fotovoltaico es capaz de alimentar la carga, pues en mayo, que tiene más radiación, y en septiembre, que también tiene mucha más radiación, pues va a ser capaz también de suministrarle la energía a nuestro sistema. ¿Te sirvió, Javier? ¿Te quedó claro? Listo. ¿Cuál es el problema que tiene el Atlas de radiación solar? Pues el Atlas de radiación solar es una herramienta muy útil que tiene el IDEAM. Es una herramienta muy útil que tiene el IDEAM. ¿Cuál es el problema? Pues que si nosotros quisiéramos mirar, por ejemplo, Venezuela, no podemos. Si quisiéramos mirar Brasil, no podemos. Ecuador, no podemos. Las Bahamas, no podemos. Sí, tendríamos que irnos, tenemos que buscar otro. Entonces, por eso, aquí también aparece el sitio, el de PIVAT, ¿cierto? Y este tiene sus mapas de radiación solar también, ¿sí? Acá podemos entrar. Bueno, acá nos pide una dirección. Entonces podemos buscar acá mapa de radiación solar mundial. Por aquí aparecen herramientas muy buenas. Entonces, este SolarGIS, hay uno muy bueno que se llama, creo que es este. Este es muy bueno. Este tiene el de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, vos le das acá, no sé, Islas Bahamas.
démosle acá, Islas Bahamas, y él viene acá y nos saca todos los datos. Entonces nos dice la radiación directa, la radiación global, la radiación difusa, la radiación en una inclinada, ¿sí? O sea, estos mapas de radiación solar son muy buenos, están a nivel mundial, ¿sí? Puedes buscar todo lo que te parezca, puedes buscar por coordenadas también, o sea, hay muchas herramientas en internet para poder... esta. Las otras. Démosle, por ejemplo, Islas Caimán. Ejemplo, San Francisco, ¿cierto? Entonces él viene acá y nos permite calcularlo. Por ejemplo, sí, es así. Entonces nos permite el de todos los sitios. San Francisco, en Colombia nos permite en todas partes. Y le damos, no sé, España, Madrid, España. Pues él nos permite venir y calcular la radiación solar acá, ¿cierto? Sí. Por favor, ¿está claro? Acá, mapa de radiación solar de la NASA. Lo voy a compartir acá para que lo tengan. Listo. Entonces, nosotros, para nuestro ejemplo en particular, ¿sí? Para nuestro ejemplo en particular, nosotros vamos a traer con el mapa de radiación solar del IDEAM, ¿sí? En el mapa de radiación solar del IDEAM, nosotros podemos observar que para Bogotá, en el mes de peor radiación solar, que es el que corresponde al de noviembre, tenemos entre 3.5 y 4 horas pico solares, entre 3.5 y 4 horas pico solares. ¿Qué tipo de paneles fotovoltaicos vamos a usar? Pues vamos a usar un panel fotovoltaico de la marca Peymar, ¿sí? Cuya referencia es SG360M, la potencia pico de cada panel es 360 vatios, la tensión nominal de cada panel, es decir, la tensión a la potencia máxima son 38 voltios, la corriente a potencia máxima son 9,48 amperios, y la tensión de circuito abierto son 46,6 voltios. La corriente de cortocircuito son 10,09 amperios. El panel tiene unas dimensiones de 1957 milímetros por 9,92 milímetros, es decir, que tiene casi 2 metros cuadrados y tiene un espesor finalmente de 40 milímetros. Ese es el panel que nosotros vamos a utilizar. De acuerdo a lo anterior, se tiene que el número de paneles fotovoltaicos para esta instalación es, entonces cogemos la energía que nos dio y la dividimos sobre 0,9. Estos 0,9, por favor, recordemos, son los 0,9 correspondientes a la eficiencia del controlador o del regulador, ¿cierto? Son los 0,9 correspondientes a la eficiencia del controlador o del regulador. Estos 25 nos da que la energía que tienen que suministrar los paneles son 25.612,6 vatios hora. Son 25.612,6 vatios hora. El número de paneles, por lo tanto, va a ser la energía de los paneles, ¿sí? Estos 25.612,6 dividido 0.9, que son las pérdidas en el panel debido a suciedad, debido a que un día estuvo muy gris y los rayos del sol llegaron muy inclinados, ¿cierto? Esta potencia
es la potencia que tiene cada panel fotovoltaico, que son 360 vatios, y las horas pico solares vamos a considerar el peor escenario, que son 3,5 horas. El ejercicio nos decía que estaban entre 3,5 y 4, pero nosotros, para irnos con el peor escenario, vamos a considerar 3,5 horas. Esto nos da que los paneles, que necesitamos 23 paneles fotovoltaicos, necesitamos 23 paneles fotovoltaicos, ¿cierto? La inclinación de los paneles fotovoltaicos, ¿a qué inclinación deben estar los paneles fotovoltaicos? Pues la inclinación de los paneles fotovoltaicos se hace teniendo en cuenta la latitud del lugar, ¿sí? Y el tipo de consumo. Entonces, si va a ser un consumo constante a lo largo de todo el año, vamos a considerar el ángulo de inclinación igual a la latitud. Si va a ser un consumo primordial en invierno, vamos a considerar el ángulo de inclinación igual a la latitud más 15 grados. Si va a ser un consumo primordial en verano, pues vamos a considerar el ángulo de inclinación igual a la latitud menos 15 grados. Nosotros, para este ejemplo, tenemos que va a ser un consumo constante a lo largo de todo el año, por lo cual, en el peor de los, vamos a considerar el ángulo de inclinación igual a la latitud, ¿cierto? Entonces, resumen del cálculo de paneles fotovoltaicos. El número de paneles son 23, la potencia pico del panel va a ser 360 vatios, la inclinación de los paneles va a ser 10 grados. Ojo, la inclinación de los paneles es un consumo constante a lo largo de todo el año. El ángulo de inclinación va a ser igual a la latitud. ¿Cuál es la latitud de Bogotá? Carlos, claro que sí, nosotros les compartimos las presentaciones, no te preocupes. ¿Cuál es la latitud de Bogotá? Entonces, la latitud de Bogotá son 4 grados, 35 minutos, 56 segundos. Entonces, nosotros deberíamos colocar, ¿a cuántos grados deberíamos colocar, inclinados los paneles fotovoltaicos? En el chat. ¿A cuántos grados? 4, 5 grados. Nelson, 4 grados. Carlos, 4 grados. Miguel, 19. Javier David, 10. 15, 4, 15, 10. 6, 10 a 15. Carlos Botello, 10. Edilberto Rodríguez, 10. Robert, a 7. Listo. De acuerdo a lo que nos dice la teoría, nosotros deberíamos colocarlos Bogotá tiene una latitud de 4,35, ¿cierto? Entonces, deberíamos colocarlo por lo menos, podríamos colocarlos a 4 grados o a 5 grados, ¿cierto? Inclinados. Eso es lo que nos dice la teoría. Teóricamente, deberíamos inclinar los paneles 5 grados, ¿cierto? Sin embargo, eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque los 5 grados es un ángulo de inclinación que viene a ser muy, muy bajito, viene a ser imperceptible, y esto puede ocasionar que tengamos empozamiento de agua en los paneles fotovoltaicos. Y cuando tenemos empozamiento de agua en los paneles fotovoltaicos, esto tiende a ir afectando los paneles, ¿sí? Por lo cual es recomendable en ese tipo de situaciones colocarlo por lo menos a 10 grados, sí. Exacto, colocarlo por lo menos a 10 grados. Lo que pasa es que la idea es que cuando el agua caiga en los paneles, permita que el agua circule con los paneles inclinados, el agua circula, ¿cierto? Y cuando circula, pues hace que no se empose el agua, porque el agua empozada, pues durante 30 años, que es la vida útil de los paneles, durante 30 años, pues la vida útil de los paneles se puede ir comprometiendo entre el marco del panel y el panel fotovoltaico hay unas juntas siliconadas, ¿cierto? Hay unas juntas siliconadas. Entonces, durante 30 años, este empozamiento ahí, cada año a año que se va haciendo este empozamiento, puede llegar a comprometer las juntas siliconadas del panel e ir haciendo filtraciones. Y una vez que ya hace filtraciones, pues el panel fotovoltaico se compromete su integridad en la parte interna.
También es importante tener en cuenta que cuando el panel está inclinado y cae agua, el agua rueda y esto genera una limpieza natural en los paneles fotovoltaicos, sí, los limpia de polvo, los limpia de polvo. Es por esto. ¿Panel policristalino o panel monocristalino? Miller, hay que tener en cuenta la fuerza del viento, claro que sí. Por eso tienen que ser estructuras de soporte que sean certificadas, que sean para esta aplicación. Mono, poli, monocristalino, depende del presupuesto. Nerio, no depende tanto del presupuesto, depende de otras cosas. Ya lo vamos a ver. Policristalino, mono, poli, dependiendo del factor climático. Excelente, excelente, Fabián. Gina, dice que es mono. Listo. Entonces, Aníbal, depende del clima, claro que sí, depende del clima. Entonces, como lo habíamos visto en la parte introductoria, en el primer nivel, en la parte introductoria, nosotros habíamos hablado que teníamos dos tipos de paneles. Los paneles mono, Leandro, los poli con grafeno, no sé si todavía son comerciales, creo que no, por el tema de que se deterioran muy rápido. Los de grafeno y perovskita se estaban deteriorando en 8 meses. Monocristalino aplica para climas, digamos, fríos. Digamos pues que son climas como fríos. Ejemplo, Bogotá, Tunja, ¿cierto? Eh, sí, vamos a poner estos dos ejemplos, ¿cierto? Digamos Pasto, ¿cierto? Climas fríos, ¿sí? Bogotá, Tunja, Pasto, aplica el monocristalino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monocristalino es un tipo de panel que se comporta muy bien cuando se tienen él no se ve tan afectado ante la sombra, cuando no tiene radiación directa, él no sufre tantas afectaciones. El policristalino sí, ojo, el poli o el mono no depende tanto del presupuesto, depende de las condiciones climáticas. El poli aplica para sitios con alto nivel de radiación solar directa, ¿sí? Por ejemplo, eh, poli. Julio, ya te respondo. Por ejemplo, Santa Marta, Eiva, puede ser, Barranquilla, Valledupar, Cali también, Cali, Villavicencio, Cúcuta, Cúcuta también, ¿cierto? Esas aplican. Entonces, ojo, en este caso, como es en Bogotá, vamos a aplicarlo, vamos a decir que son paneles monocristalinos, ¿sí? Son paneles monocristalinos. Acá se indica tipo de panel monocristalino. Este es el resumen que nosotros sacamos de nuestro diseño. Número de paneles 23. Potencia pico, la potencia máxima del panel 360, inclinación de los paneles 10 grados, distancia de separación 1,1 metros, marca del panel Paymar, referencia SG360M y el tipo de panel es monocristalino. Listo. Por favor, ¿está claro hasta acá? Sí, clarísimo. Jonathan, sería bueno que le colocara las diapositivas como hizo ayer, como hizo el día de ayer, el cuadro de diálogo con la anotación de las pérdidas adicionales como las del controlador y la suciedad para que no se olvide. Gracias. Claro que sí, Jonathan. Claro que sí. Listo, perfecto. Entonces hasta acá vamos súper bien. Vamos a colocarle acá las anotaciones para que quede más claro.
Pues estas de acá son las pérdidas por suciedad o por ángulo, por inclinación pronunciada de los rayos del sol. A colocarlo en rojo para que se entienda más claro. Listo. Estas de acá son eso, pongámoslas por acá. Estas son las horas pico solares. Tomadas del IDEAM, ¿cierto? Potencia del panel. Listo. Ahí está. También démosle rotar. Y listo. Y estas de acá son las pérdidas del controlador. Vamos a señalarlas también para que no se vayan a olvidar. Estas son las pérdidas del controlador. Son las pérdidas en el controlador. Listo. Ya tenemos nuestras baterías, nuestros paneles. Ya tenemos nuestras baterías y nuestros paneles. Listo. El dimensionamiento del controlador. Vamos a hacer el dimensionamiento del controlador. Entonces, el dimensionamiento del controlador debe considerar lo siguiente: voltaje de corriente continua del sistema, corriente máxima del arreglo fotovoltaico, corriente máxima de las cargas de corriente continua y características opcionales, ¿cierto? Entonces, ojo, el controlador, vamos a volver acá, el controlador es un equipo, lo vamos a hacer acá de una manera unifilar, lo vamos a hacer acá de una manera unifilar, digamos que lo vamos a hacer aquí a este lado. Listo. Vamos a hacerlo aquí al lado. El controlador es un equipo que tiene varias entradas. Entonces, por un lado tiene una entrada de los paneles, pues tiene, no digamos varias entradas, sino que tiene varios terminales de conexión. Por un lado, el controlador, por este lado de acá, le llegan los paneles fotovoltaicos. Por eso nosotros acá le vamos a colocar una P, ¿sí? Vamos a colocar una P para indicar que por este lado le llegan los paneles fotovoltaicos. Ya quedó demasiado grande. Listo. Acá llegan los paneles. Por aquí en este otro terminal, nosotros tenemos que conectar lo que son las baterías, ¿sí?
y luego tenemos que salir a la carga o salir al inversor, ¿cierto? Entonces acá vamos a darle copiar, y acá venimos y decimos que salimos a la carga o que salimos al inversor, ¿cierto? Al inversor. Y por este otro lado, él se puede conectar a las baterías. Por este lado de acá, él se puede conectar a las baterías. Entonces, como vemos, el controlador o el regulador tiene varios terminales. Y para indicar que el controlador se puede conectar a cualquiera de estas, pues le colocamos por acá una flechita para decir que él se puede conectar o a la carga o se puede conectar a las baterías, dependiendo de las dos. Entonces, por acá por este lado, él se va a conectar a los paneles. Por acá por este otro lado, él se va a conectar a las baterías. Y por acá por este otro lado, él se tiene que conectar a la carga o se tiene que conectar al inversor. O el inversor o la carga vienen a hacer lo mismo, ¿cierto? Para él es transparente cualquiera de los dos. Entonces, él tiene que tener por este lado de acá, tiene que tener una tensión máxima. Por este lado tiene que tener una tensión máxima. ¿Cierto? Y por este lado va a tener lo que se llaman la tensión de las baterías. O sea, acá por este lado va a tener una tensión de las baterías. Y por este lado de acá va a tener la tensión que alimenta las cargas. ¿Sí? Entonces, para yo poder comprar un controlador, tengo que seleccionar, tengo que especificar la tensión máxima, la corriente que va a soportar el controlador, la tensión de las baterías y la tensión que va a ir a las cargas, ¿cierto? Aparte de otras tensiones adicionales. Por favor, ¿está claro, sí o no? ¿Está claro lo que tenemos que dimensionar del controlador, sí o no en el chat? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, la tensión máxima para este caso en particular, sí, nosotros decimos, la corriente, bueno, empecemos con la corriente, con el voltaje de corriente continua. Entonces, el voltaje de corriente continua, como lo veíamos en el primer nivel de este curso, la tensión del sistema la colocan las baterías, ¿cierto? Como las baterías son de 12 voltios, la batería que nosotros vamos a colocar, nuestro banco de baterías, va a ser de 12 voltios entre terminales, entonces nosotros vamos a decir que el voltaje de corriente continua del sistema son 12 voltios, es decir, que esta tensión de acá es de 12 voltios. Esta tensión de acá es de 12 voltios, ¿sí? Esta tensión es de 12 voltios, listo. Y la tensión máxima del arreglo fotovoltaico, la tensión máxima del arreglo fotovoltaico va a ser la tensión que nosotros nos venga del panel fotovoltaico y esto depende si del panel fotovoltaico viene, si los paneles fotovoltaicos están conectados en serie o están conectados en paralelo. Recordemos que nosotros habíamos visto que cada panel fotovoltaico tenía una tensión. Cada panel fotovoltaico tenía una tensión de 38 voltios a potencia máxima y de 46,6 de circuito abierto. Es decir, que la tensión que viene por acá no va a ser inferior a 46,6. O sea, la corriente máxima, la tensión máxima que aguanta acá no puede ser inferior a 46,6 si colocamos todos los paneles en paralelo, si ponemos todos los paneles en paralelo. La tensión de la carga, pues también va a ser 12 voltios. ¿Por qué? Pues porque la carga siempre va a recibir los 12 voltios que vengan de acá de la batería. Entonces va a venir 12 voltios, los pasa acá, entonces siempre va a tener en esta parte 12 voltios, aquí de la batería 12 voltios, y la tensión máxima que viene de los paneles va a ser
Para este caso en particular, 46,6. Listo. La corriente, ahora nos falta calcular la corriente máxima que va a poder soportar el controlador. Ojo, los controladores nosotros no los especificamos por potencia, sino que los especificamos por corriente y por tensión. Entonces, para calcular la corriente máxima que va a soportar nuestro controlador, nosotros tenemos que saber tenemos que conocer la corriente de cortocircuito y el número de paneles que van a estar en paralelo. Para este ejemplo, nosotros vamos a considerar que todos los paneles están en paralelo, ¿cierto? Entonces, la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico viene indicada en el datasheet o en la hoja de datos que tiene el panel fotovoltaico. Si ustedes observan bien esta hoja de datos, acá dice, en esta parte de acá, en esta, se indica corriente de cortocircuito 10,09 amperios por cada panel. Corriente de cortocircuito 10,09 amperios por cada panel. Listo. Eso lo sacamos de la hoja de datos de cualquier proveedor de paneles fotovoltaicos. La corriente máxima para este ejemplo va a ser 1.25. Este 1.25, ¿de dónde sale, Mateo? Ese 1.25, ¿vos de dónde lo sacaste, por Dios? No, pues, muy sencillo. Ese 1.25 ya lo voy a explicar. Coloquemos esto en rojo para que quede la anotación ahí. Listo. 1.25. Entonces, como yo lo he explicado, de pronto en esta capacitación no, pero en otros niveles sí lo he explicado. Y los que han estado en otros niveles saben de lo que estoy hablando. Este 1.25 corresponde a una sobreproducción. ¿Qué quiere decir una sobreproducción, hombre Mateo? Una sobreproducción quiere decir lo siguiente. El panel que nosotros estamos considerando es un panel fotovoltaico es un panel fotovoltaico de 360 vatios. Cada panel tiene 360 vatios. Por favor, este panel va a dar 360 vatios siempre, sí o no en el chat. ¿Este panel va a dar 360 vatios siempre? No. Exacto, Cristian Camilo. No. No va a dar 360 vatios siempre. ¿Va a dar 360 vatios cuándo? Cuando el panel fotovoltaico tenga una irradiancia igual a 1000 vatios por metro cuadrado. Cuando el panel le llegue una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, él va a dar 360 vatios. Listo, Javier, excelente. Va a dar, cuando le lleguen 1000 vatios por metro cuadrado de luz solar, de energía solar, él va a dar 360 vatios. Cuando no le lleguen esos 1000 vatios por metro cuadrado, él no va a dar 360 vatios. ¿Y qué pasa si la irradiancia no es de 1000 vatios, sino que es, supongamos, de 1200 vatios por metro cuadrado? ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Cuántos vatios va a producir el panel? ¿Será que produce 360 vatios? ¿Sí o no en el chat? No. Más, exacto, Dorian. No produce 360 vatios, va a producir más de 360 vatios. Entonces puede ser que nosotros tengamos una sobreproducción en un día por alguna de las razones. Hubo una tormenta solar, no sé, se dieron las condiciones para que hubiera más radiación solar y hubo más radiación solar, ¿cierto? ¿Cómo es mejor instalar los paneles, en serie o en paralelo? Sergio, depende del tipo de instalación y depende del tipo de diseño que nosotros tengamos. Listo, para este caso nosotros lo vamos a considerar todos en paralelo, ¿sí? Pero se pueden instalar paneles en serie o en paralelo dependiendo del tipo de equipos que nosotros tengamos. Por ejemplo, para conexiones a red, los inversores reciben entre 120 voltios y, no sé, 180 voltios en DC, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nos toca colocar los paneles todos, nos toca colocar 4 o 5 paneles en serie para asegurar que el inversor vaya a aguantar esa cantidad, ¿cierto? Para asegurar que el inversor siempre nos vaya a convertir. Si el inversor no ve entre 120 y 180, muy seguramente no nos va a invertir, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿cierto?
Luis Carlos, claro que sí, es un margen de seguridad, es un margen de seguridad porque podemos tener una sobreproducción. Podemos tener una sobreproducción de energía. Entonces, este 1.25 es por la sobreproducción, los 10,09 amperios son la corriente de cortocircuito y los 23 paneles, este 23, perdón, corresponde a la cantidad de paneles en paralelo. Estos son los paneles en paralelo. Paneles en paralelo. Listo. La corriente que nos aguanta que nos aguanta nuestro controlador máxima, la corriente máxima que vamos a tener del arreglo son 290,1 amperios. 290,1 amperios, ¿cierto? El voltaje máximo del arreglo, como todos los paneles están en paralelo, y un panel en paralelo puede llegar a tener 46,6 voltios, o sea, de los que nosotros estamos considerando, entonces vamos a decir que el voltaje máximo del arreglo debe ser de 60 voltios, ¿sí? Por lo cual, nuestro controlador, ¿cómo queda? Hombre, es un controlador que para la parte donde se van a conectar las baterías va a ser de 12 voltios, ¿cierto? El voltaje para la salida de las baterías va a ser de 12 voltios. El voltaje máximo que va a soportar proveniente del arreglo de paneles fotovoltaicos son 60 voltios. La corriente máxima que debe aguantar el controlador son 290,1 amperios y debe tener función MPPT, ¿sí? Esta función es función del punto de máxima potencia, ¿cierto? Seguimiento del punto de máxima potencia es esta función. ¿Para qué? Para garantizar que nuestro panel fotovoltaico todo el tiempo nos esté dando la máxima potencia que pueda. ¿Sí? Nuestro controlador le va a exigir a nuestro arreglo fotovoltaico, a nuestro arreglo de paneles, que todo el tiempo nos dé la máxima potencia que nos puede dar. Debe tener una función adicional y es desconexión por bajo voltaje, es decir, que cuando él detecte que las baterías, que el banco de baterías o nuestro acumulador se descargó a un valor inferior, inferior al porcentaje que nosotros le configuramos, él simplemente desconecte la carga para que las baterías no se sigan descargando, ¿cierto? Ese es nuestro controlador. Por favor, dudas o inquietudes hasta acá. ¿De dónde sacó el voltaje máximo del regulador? ¿A partir de cuánto se recomienda poner un MPPT? Ingeniero, pero en el mercado encuentro controladores que soporten un voltaje superior a 60 voltios o mayores a 30 amperios. Claro que sí, Jefferson, sí se pueden conseguir, claro que sí se pueden conseguir. ¿Qué pasa? Listo, Jefferson hace una pregunta de qué pasa si o mayores a 30 amperios. Claro que sí se pueden conseguir. Hay unos de 75 amperios, ¿sí? Hay unos que son de 75 amperios, por ejemplo, ¿cierto? Hay otros de 150. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos da que nuestro controlador, voy a poner cualquier ejemplo, nuestro controlador requiere 1500 amperios, 1500 amperios, y vamos a buscar y no encontramos un controlador de 1500 amperios. En ese caso, tenemos que colocar controladores en paralelo, ¿cierto? Si conseguimos controladores, exacto, Javier David, se utilizan 2 o se utilizan 3 o se utilizan 4 y lo único que hacemos es simplemente, agrupar baterías por cada controlador. Entonces, en ese caso nos toca colocar controladores en paralelo. Listo. ¿De dónde sacó el voltaje? Máximo del regulador? Germán y Jefferson, ya les contesto la pregunta. Entonces, primero, Germán, ¿de dónde sacó el voltaje máximo del regulador? Entonces, el voltaje máximo del regulador lo saqué porque todos los paneles iban a ir conectados en paralelo. Y resulta que cuando nosotros miramos el datasheet o la hoja de datos de nuestro proveedor, ¿sí? De nuestro proveedor de paneles fotovoltaicos, él nos está diciendo que la tensión máxima de circuito abierto, son 46,6 voltios. Como son 46,6 voltios, pues yo no voy a conseguir un
un panel fotovoltaico, un controlador que me dé 46,6 voltios, sino que para irme por encima, digo, hombre, yo necesito que mi controlador mínimo en la parte de los paneles fotovoltaicos, en la conexión a los paneles fotovoltaicos, es decir, en esta conexión aquí arriba mínimo me aguante 60 voltios para irme por encima, para dejar ahí como un factor de seguridad, dejar ahí como un margen de seguridad. ¿Sí? Que mínimo me aguante 60 voltios. Obviamente, si consigo uno que me aguante, no sé, 80 voltios, 100 voltios, pues mucho mejor, ¿sí? Pero mínimo que me aguante eso. ¿Listo? Listo. ¿A partir de cuánto se recomienda poner un MPPT? ¿A partir de cuánto? Jefferson, un MPPT, la función de seguimiento de máximo punto de potencia, para mí es recomendable colocarla siempre. Y voy a explicar por qué por qué es recomendado colocarla siempre. Porque el panel fotovoltaico, porque la función MPPT le saca el máximo provecho al panel fotovoltaico. ¿Sí? Le saca el máximo provecho al panel fotovoltaico. Recordemos que un panel de 360 vatios o un panel de 250 vatios es un panel que va a dar 250 vatios siempre y cuando tenga una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, pero también siempre y cuando no se caiga la tensión en las baterías. Sí, no se caiga la tensión, no se vaya a caer la tensión en las baterías, porque el panel, para poder, hagamos acá un recorderis muy rápido, un recorderis, vamos a pasarlo muy rápido. Recordemos que esta es la curva de un panel fotovoltaico, ¿cierto? Esta es la curva que nos da el proveedor del panel fotovoltaico. Entonces, el proveedor nos dice pilas porque yo a usted le doy, pilas porque yo a usted le garantizo que usted va a tener 360 vatios usted, no, este es el panel de 330 vatios. Este es el panel de 330 vatios, ese está por acá más o menos, ¿cierto? Él está por acá, panel de 330 vatios. Vamos a mejorar esta lineecita. Entonces, este panel de 330 vatios le va a dar 330 vatios, ¿cuándo? Pues cuando la tensión en el panel sean 33 voltios, ¿sí? Y tenga una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Cuando llegan 1000 vatios por metro cuadrado al panel, resulta que el panel, cuando le llegan 1000 vatios por metro cuadrado, aquí, el panel tiene una tensión de 33 voltios. Tiene una tensión de 33 voltios y tiene una corriente de 10 amperios, ¿sí? Entonces, 33 voltios por 10 amperios, pues le dan 330 vatios. Este es un panel de 330 vatios, ¿cierto? Cuando el panel se conecta a las baterías y no tiene función MPPT, pues las baterías trabajan a 12 voltios. Entonces las baterías le dicen al panel, lo siento mucho hermano, pero yo trabajo a 12 voltios, así que el panel, a pesar de que haya una irradiancia máxima, está dando 12 voltios. ¿Por qué? Porque las baterías fuerzan al panel a que trabaje a 12 voltios, que es la tensión que tienen las baterías. Y puede estar haciendo el sol más berraco del mundo, ¿cierto? Pero cuando está a 12 voltios, cuando se conecta con las baterías, se le cae la tensión y el panel da 10,09 por 12, 10,09 por 12 voltios, eso le da 121 vatios. ¿Por qué? Porque no tiene función MPPT. Entonces, para yo poder garantizar que mi panel fotovoltaico siempre me dé los 360 vatios, es recomendable que siempre tenga función MPPT. Sí, por favor, ¿está claro, Jefferson? Sí. Perfecto, me alegra pues que te haya servido. No les entran, Sergio, no les entran 12 voltios de los paneles. Los paneles, dependiendo de la potencia que tenga, generan un nivel de tensión. ¿A partir de cuánto se recomienda poner MPPT? ¿De dónde sacó el voltaje máximo del regulador? Ya lo vimos.
Utilizo 2 controladores en paralelo, los MPPT son los más recomendados, son con circuitos independientes. ¿Qué tipo de controlador para motores? René, muy buena pregunta. Para motores venden unos inversores variadores, ¿sí? Para motores venden unos inversores variadores, ¿sí? Llega la radiación solar, cae en los paneles fotovoltaicos, de los paneles fotovoltaicos entra al inversor variador, y el inversor lo que hace es que invierte, y el variador lo que hace es que va variando la velocidad del motor dependiendo la cantidad de energía que haya. En un sistema de paneles que trabaje con la red con medidor bidireccional, si la tensión cae, el sistema deja de funcionar, o eso depende de los parámetros establecidos en el controlador. Javier David, en los sistemas conectados a red no hay controlador, solamente hay inversor. No es común que hayan baterías, sin embargo puede que las haya, ¿cierto? Puede que las haya. En ese caso tampoco hay controlador. Cuando hay baterías tampoco hay controlador. Hay unos inversores que son inversores cargadores de una vez. Luis Alfonso, Jefferson, José Antonio, sí. Los videos de las conferencias los pueden compartir, claro que sí, eso se los vamos a compartir.